Mi nombre es Beatriz Anaya y espero te encuentres muy bien. Te doy la más cordial de las bienvenidas a este tu canal en donde hablamos de derecho de una forma clara, precisa y concisa. Dentro del mismo abordamos diversas materias del derecho y en esta ocasión nos toca materia civil. Y nuestro tema es contrato de traspaso en bienes inmuebles. Comencemos entonces. Para que podamos hablar de que se va a realizar un contrato de traspaso, primero tenemos que ubicar cuál es la particularidad que nos lleva a que se tenga que realizar el mismo. Y bueno, esto es que se tiene una deuda en el bien inmueble que se pretende traspasar, ¿ok? Y bueno, esta deuda que se adquiere ante una institución financiera, ya sea de tipo bancaria o de interés social como Infonavit o Fobiste. Estas hacen el pago a la constructora o a la persona que vende el bien inmueble, y entonces a partir de ese momento, pero lo hacen en el nombre, a nombre de la persona que está solicitando dicho crédito. Y bueno, a partir de ese momento se hacen todos los trámites legales para que este bien pues ya quede a nombre de esta persona, ¿no? Se hace el cambio de escritura, con la condición de que este bien que él adquirió y estas escrituras se encontrarán a partir de ese momento grabadas, es decir, tiene una limitante para poder llevar a cabo ciertos actos del bien, como venderlo, como volverlo a hipotecar, etc. Pero bueno, este gravamen se llama que está hipotecada, que la casa se encuentra hipotecada y que a partir de este momento ahora esta persona va a realizar pagos chiquitos o mensualidades pequeñas con intereses grandes a esta institución financiera que le hizo dicho préstamo. ¿Ok? Bueno, entonces ya ubicamos que para que se lleve a cabo un contrato de traspaso tenemos que se tiene que tener el bien una deuda, ¿no? Bueno, tiene que estar grabado el bien. Ahora, vamos a ver en sí qué es lo que conlleva el contrato de traspaso. Bueno, resulta que por cualquier razón, la razón que sea, la persona que adquirió ese bien y que es el deudor ante la financiera, ya no quiere continuar con el mismo, quiere deshacerse de él, no sé, porque no lo ha, ya no tiene o ya no está dentro de sus posibilidades seguir pagando la mensualidad, porque se va a ir a otro lugar y ya no tiene caso que tenga el bien, la razón que sea. Entonces, bueno, lo que hace es publicitarlo y poner que se traspasa el bien inmueble, ¿no? Bueno, hay una persona que está interesada en dicho bien y sabe obviamente las circunstancias en las que se encuentra este bien. Bueno, entonces están de acuerdo ambos, tanto voy a denominar comprador y vendedor, ¿ok? Para distinguirlos. Entonces el comprador está de acuerdo con las circunstancias en las que se encuentra dicho bien. Y bueno, entonces proceden a hacer el contrato de traspaso, en el cual lo primero pues tiene que haber un acuerdo de voluntades y ambos están de acuerdo. Después entonces en una de las cláusulas se especifica una cantidad fija que será única, que se dará al momento de la firma del contrato, que obviamente esta cantidad es lo que el vendedor invirtió en el bien, o el conteo que hizo que invirtió en el bien. Otra de las cláusulas especifica que al momento que se haga ese pago, se entregará en el mismo acto también el bien. Y otra de las cláusulas que se encuentra dentro de este contrato, que es también una de las principales, es que a partir de ese momento esta persona se compromete a pagar la deuda que se tiene ante la financiera. Y pudiera haber otras cláusulas como por ejemplo
Si el préstamo, el vendedor, el crédito que obtuvo en la financiera, se le facilitó, se le dio por parte la institución financiera de interés social como Infonavit o Foviste, pues es claro que a él le descontarán de su nómina de forma mensual. Entonces, bueno, si es así, entonces pudieran establecerse que a lo mejor esta persona, el comprador, le haría los pagos mensuales directamente al vendedor, toda vez que a él será quien le estén descontando. Todo depende de las características específicas que rodeen al caso, ¿no? Y bueno, ya se hizo o se llevó a cabo dicho contrato. Así es, se dio la cantidad de fija que se pidió, se entregó el bien, se estableció que a partir de este momento esa persona será quien se haga cargo de la deuda. He sabido que ha habido contratos de traspaso que han llegado a un buen puerto, que han tenido un buen final. ¿Por qué? Porque ambas partes, tanto el comprador como el vendedor, bueno, pues se cumplen con todo lo que se comprometieron dentro del contrato, hasta llegar a la escrituración del bien, al cambio de nombre en las escrituras. Entonces he sabido que esto no ha habido mayor problema. Pero también es muy común, inclusive, que los particulares lleven a cabo un contrato de este tipo y que no se acerquen a una autoridad o que no se asesoren, ¿no? Y entonces, bueno, porque es que es el familiar, es el primo, es el amigo, no, es el vecino y lo conozco desde hace 20 años y llevan a cabo este tipo de contratos sin ser asesorados. Y entonces, bueno, cuando viene el incumplimiento por alguna de las partes, ahí, híjoles, ahí es donde empiezan las cuestiones legales, ¿ok? Y bueno, les voy a poner dos supuestos de los que pudieran darse, de los muchos que se dan o que se pueden dar dentro de esta situación. Pero para esto primero yo tengo que ubicar en dónde se encuentra legalmente establecido el contrato de traspaso. Bueno, ¿esto con qué objeto? Bueno, pues con ver en caso de incumplimiento qué es lo que se puede hacer legalmente, ¿no? Y bueno, déjenme decirles que el contrato de traspaso no se encuentra establecido legalmente, no existe. Y como no existe, no lo vamos a encontrar dentro de la legislación, en este caso civil, como pudieras encontrar el contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento, el contrato de permuta, etc. El contrato el contrato de traspaso no se encuentra establecido legalmente. Pero aún así la ley lo admite y nos dice que si no se encuentra dentro de los nominados, es decir, de aquellos que tienen nombre, pues se tiene que posesionar dentro del grupo de los innominados, ¿no? Y bueno, una vez que se posesiona dentro de entonces ahora hay que analizar sus características para equipararlo a uno de los que sí se encuentran legalmente establecidos. Y haciendo el análisis de las características, de las cláusulas, de todos los actos que se llevan dentro de este contrato, al que más se le parece y con el que se puede equiparar es con el contrato de compra-venta. Entonces se va a posesionar ahí y se va a tomar legalmente, y en una situación de este tipo, pues de esta manera se va a equiparar al contrato de compra-venta, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de los supuestos que les comentaba. Primero vamos a hablar de en dónde sale agraviado o sale dañado o afectado el vendedor, ¿ok? Bueno, resulta que hicieron su contrato de traspaso y bueno, se acordó que como esta persona estaba su crédito hipotecario o su deuda la tenía con una financiera de interés social, entonces a él le están descontando mensualmente de su nómina. Entonces esta persona, el comprador, quedó
que le iba a depositar al vendedor, ya sea en efectivo o por transferencia, etcétera, de modo que hayan acordado cada día de cada mes, ¿no? Y no lo ha hecho, y el vendedor, bueno, ya ha estado tras de él y lo ha ido a buscar y todo, y no lo hace. Entonces el vendedor se ve en la necesidad de acercarse a un abogado para ver qué se puede hacer. Fíjense que lo más común que he visto, lo más común que se llega a hacer, se inicia una demanda de rescisión de contrato por el incumplimiento. Pues déjenme decirles que es mala idea. No va a proceder. No va a proceder, ¿por qué? Porque, mire, por ejemplo, llega ante el juez y el juez va a analizar el contrato que se le pone a disposición, motivo por el cual se inicia dicha demanda. Y él lo va a analizar y, como les digo, el que más se le parece a este contrato es el contrato de compra-venta, entonces lo va a equiparar y va a decir, bueno, mira, acuerdo de voluntades hay, perfecto. Aquí hay una cantidad fija, aquí hay una cantidad, un pago único que se solicitó por el valor como valor del bien. Entonces, bueno, y después de aquí se dice que se hizo la entrega del bien. Entonces, en el momento se pagó el bien y en el momento se entregó el bien. Entonces, yo no tengo nada que alegar con respecto de lo que me dice el contrato de compraventa, porque todo esto se hizo en un solo acto, ¿no? Porque hay ocasiones en las que se dice, bueno, serán varias exhibiciones, etcétera, no. Pero aquí lo que al juez le está diciendo es que en un acto, en un solo acto, se dio un pago que se fijó y aparte se entregó el bien en ese mismo acto. Entonces la persona que inicia este juicio va a decir, oye, pero es que lo que yo te estoy alegando es que esta persona está incumpliendo en una de las cláusulas del contrato, ¿no? Y es decir, que no me está dando ese dinero mensual que a mí se me está descontando. Entonces el juez va a analizar y va a decir, oye, a ver, para empezar, entonces aquí ya estamos hablando hasta de un contrato híbrido. ¿Por qué? Porque por una parte llevas a cabo actos de compra-venta y por la otra parte lo que estás haciendo es un intento de subrogación de deuda, ¿no? De una subrogación. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a analizar en la parte en donde me dices que esta persona no te está pagando, pues no puedo reclamarle a tu comprador, ni puedo reclamarle a la financiera, porque legalmente quien le debe a la financiera eres tú, no tu comprador. Y entonces yo no puedo llamar ni a una ni a otra, porque para esto entonces tú dentro de esta demanda debiste de haberme presentado un documento en donde la financiera aceptó la subrogación de la deuda, ¿no? Que ahora el que le deba es tu comprador. Pero no es así, y aún así, si tuvieras ese documento, pues no estarías llevando a cabo no estarías tratando de iniciar esta demanda o de iniciar este juicio, porque no tendrías esa necesidad, ¿no? Y bueno, ahora vamos por el segundo supuesto, que es en relación al que sale afectado es el comprador. Ok. Se acordó que esta persona iba a pagar de forma mensual esa deuda y lo hizo y ya terminó de pagar esa deuda. Ahora, una vez que se hizo este contrato de traspaso, inclusive al comprador se le dio un poder notarial para que, con amplio dominio, para que él pudiera liberar las escrituras al momento de que se terminara de pagar la deuda. Perfecto, ¿ok? Entonces este comprador ya la está liquidando, ya está haciendo los trámites para liberar las escrituras ante el registro público de la propiedad y bueno, como tiene ese poder, pues puede hacer todos los trámites y no hay problema. Y ya salieron las escrituras. El problema es que las escrituras salieron a nombre del vendedor y no del comprador. Y entonces aquí, como el propio comprador, tiene un poder legal que le permite llevar a cabo movimientos, pues pudiéramos decir, bueno, pues que el comprador lo demande, ¿no? Pero
no lo va a poder hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque resulta que él es el comprador y él es también el apoderado. Entonces no te puedes demandar a ti mismo. Entonces no le queda de otra más que uno. Si el vendedor está vivo y está dispuesto a darle la firma, pues qué padre, porque todo se va a solucionar muy bien. Van ante notarios, el vendedor firma y se hace el cambio de escritura sin mayor problema y qué padre. Pero si el vendedor está vivo, pero no quiere darte la firma, porque inclusive he sabido de algunos casos en donde ya después el comprador quiere pedir una cantidad por dar su firma, ¿no? Cuando es su obligación. Entonces, no te quiere dar la firma, está vivo y está localizable, pero no te quiere dar la firma para hacer el cambio de nombre de escrituras. Pues entonces lo vas a tener que demandar. Vas a tener que iniciar una demanda, un juicio en su contra. ¿Para qué? Para que a través de un juez se obligue a otorgarte la firma y tendrás que esperarte hasta sentencia para ver qué acontece, ¿no? Vamos por el tercer supuesto. Ok, esta persona ya falleció y obviamente no le puedes iniciar un juicio o no puedes demandar a una persona que ya falleció. Eso es imposible, ¿no? Y entonces ahora tendrías que ver si esta persona dejó testamento o no. Y dependiendo de una u otra cosa, pues tendrás que involucrarte como tercero perjudicado, ya sea en un sucesorio testamentario o en el sucesorio intestamentario. Y una vez que ya llegues hasta la etapa en donde se nombra albacea, a partir de ese momento tú ya abandonas ese juicio y ahora vas a tener que iniciar otro para que, pero ahora lo vas a iniciar en contra del albacea, para que entonces ahora sea ella quien le reclames porque obviamente el dueño ya falleció, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, y aparte pues ya cuando tienes que hacer ahora otro segundo juicio, pues esperarte igual a sentencia a ver qué determina el juez. ¿Ok? Bueno, entonces lo importante, lo fundamental, lo conveniente que es que nos asesoremos antes de llevar a cabo un contrato de este tipo, que preguntemos, que todas nuestras dudas, pero no solo del momento en el que se lleve a cabo, de los actos que se deben de llevar a cabo dentro del contrato, sino qué va a pasar al futuro, en el momento en el que ya se terminó de pagar y ahora que el cambio de escrituras, etcétera. Es asesorarte. Y bueno, les voy a dar unos tips o sugerencias primero para el vendedor. El primero que te puedo decir es que uno de los juicios que pudiera ser ideal para este tipo de casos pudiera ser la sucesión de derechos u obligaciones, pero todo va a depender de las características que rodeen al caso en específico. Segundo, lo que te puedo sugerir también es que lo pongas, tu bien inmueble lo pongas en compraventa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Pues si no se puede vender. Ok, mira. Lo que vas a hacer es hacer la suma del total que tú has invertido en el bien y también vas a ver el total de la deuda que se tiene ante la financiera. Claro, con un avalúo para equiparar las cantidades. Después lo que vas a hacer es que le vas a ofrecer al comprador como venta, como una compraventa. Esto se va a hacer ante notario. Una vez que se vaya a llevar a cabo el contrato de compra-venta ante notario, le solicitas al notario con tiempo que cite a la financiera para ese momento en donde se llevará a cabo la compra-venta. En el momento en que esa persona te haga el pago, en ese mismo acto tú le haces el pago total de la deuda a la financiera para que ésta expida el documento en donde la deuda quedó saldada.
Obviamente tú te vas a quedar con la otra parte, porque para eso tú ya hiciste cuentas, ¿no? Ya sumaste. Y a partir de ese momento, entonces ya se empiezan a hacer todos los trámites para la liberación de las escrituras ante el registro y que tú otorgues dicha firma. Y aquí, bueno, pues ya ni uno ni otro se ve afectado porque esto es de una forma rápida. Tercera, si ya no tienes a otra opción más que llevar a cabo este contrato de traspaso, pues entonces lo que te sugiero es que te acerques a la institución financiera que te otorgó dicho crédito y que les pongas la situación y también que ver si existe la posibilidad de que se haga una subrogación de la deuda, que la institución financiera acepte que sea el comprador ahora el que tenga que pagar. Si es así, bueno, ya sin problema puedes hacer el contrato de traspaso porque finalmente esta persona ya es ahora la deudora y ya no hay problema. Bueno, y por último, acudir a especialistas, civilistas, especialistas en contratos, abogado, abogada, especialista sobre todo en contratos, a una empresa de que se dedique a bienes raíces. Ya sea uno o el otro tendrán una variedad de opciones dependiendo de tu caso en específico y a su vez salvaguardando tanto los derechos del comprador como los derechos del vendedor. Pero por favor, acérquense y asesórense, por favor, en este tipo de situaciones porque es una pérdida del patrimonio, ¿no? Y a veces es irreparable. Bueno, ahora vamos con los tips o sugerencias que le puedo dar si se encuentra del lado del comprador. El primero, verificar que el bien que te están ofreciendo se encuentra inscrito en el registro público de la propiedad. Pero además de que se encuentre inscrito, también se encuentre a nombre de la persona que te lo está ofreciendo. Segundo, verificar que el crédito que se tenga de preferencia sea individual, ¿ok? Pero si es conyugal, bueno, pues entonces ahora verificar que ambos cónyuges vayan a, ambos cónyuges vayan a firmar dicho contrato, que los dos te lo estén ofreciendo. Si no, pues tremendo lío en el que te metes, ¿ok? Ahora, tercero, verificar que ese crédito se encuentre pagado puntualmente hasta el mes en el que se llevó a cabo o se va a llevar a cabo dicho contrato, ¿sí? Que no tenga intereses moratorios. Porque si este crédito no está al corriente, la posibilidad de que la financiera pueda iniciar un juicio en contra del deudor de tipo mercantil es alta. Entonces verifica que se encuentre al corriente. Otro es que el cuarto tip o sugerencia que te puedo dar es que verifiques que el bien inmueble que te están ofreciendo se encuentra en las condiciones en las que te lo están ofreciendo, pero además verifica que no tenga otro tipo de deudas, como podrían ser, por ejemplo, servicios, el agua, el predio, la luz, etc. Verificar que realmente cumpla con las condiciones, ¿ok? Y bueno, por último, el último tip que te puedo dar es que al momento, o inclusive si puedes antes de llevar a cabo este contrato, verifiques que las escrituras que se te van a entregar se encuentren notariadas. ¿Y por qué? Porque si no, con mucha facilidad se pudiera llevar a cabo un fraude. Entonces, bueno, la importancia o lo fundamental que es que nos asesoremos, que preguntemos todo desde el principio hasta el final y qué va a pasar y cuáles son los pros y cuáles son los contras. Entonces,
pues hasta aquí con el contrato de traspaso. Agradezco mucho tu atención. Me despido con un principio general del derecho que dice que no hay mejor testigo que el papel escrito. Cuídate, nos vemos pronto.